nuevamente, amada iglesia. Es un gozo para mí, pues, estar aquí compartiéndoles un poco acerca de lo que Dios y su palabra nos dicen. Amén. En el día de hoy vamos a tocar una temática que la he titulado Cristo, la gracia que me transforma. Y precisamente como decía la pastora, estamos en un proceso de transformación, ¿verdad? Y en el que cada cual, como ella lo decía, está en una semana en la que se aproxima en dar a luz y que solamente el Señor sabe en qué semana estamos cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero eso también nos indica que estamos en un proceso de transformación, ¿verdad? O sea que hoy no debemos ser los mismos que éramos antes, ¿verdad? Que éramos antes de conocer al Señor, sino que hemos evolucionado y que hemos sido transformados, ¿verdad? Y que estamos siendo transformados y que no vamos a dejar de ser transformados, que eso es lo más importante. O sea, que nosotros podamos entender que el crecimiento nunca para. Amén. El crecimiento nunca para. Ya. La gracia de Dios no solamente ha venido para darnos salvación, ni para darnos el perdón de pecado. La gracia de Dios también ha venido para transformarnos. Amén. Es lo que Dios desea. Porque es la única manera en la que nosotros vamos a poder experimentarlo y disfrutarlo. Si no hay una transformación de nuestra alma, si no hay una transformación de nuestra mente, nunca vamos a poder experimentar a Cristo, que es el propósito del Señor. Así es que vamos un momentico allí a el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21. Juan 14, 21. Dice, y el que tiene mis mandamientos, ¿y qué? Y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me ¿qué? Y me manifestaré a él. Entonces, evidencia de guardar sus mandamientos es si obedezco, manifiesto que lo amo. O sea, una de las cosas que Dios dice allí, en ese versículo en particular, es que el que tiene sus mandamientos, no solamente los tiene, sino que los guarda, los hace suyos, ese es el que me ama, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, la obediencia, podemos decir que la obediencia es una manifestación de mi amor hacia Dios. ¿Cómo yo manifiesto que yo amo a Dios o que yo amo al Señor? Cuando lo obedezco. Es lo que Él nos dice allí en el versículo de Juan. Si me amas, guarda mis mandamientos. Amén. O sea, es imposible entonces que nosotros digamos que amamos al Señor, pero no lo obedecemos. ¿Ya? Eso es como cuando un hombre le dice a su esposa que la ama, pero sin embargo sus acciones hacia ella demuestran todo lo contrario al amor que le profesa con su boca. ¿Ya? Si la maltrata física o la maltrata psicológicamente. O sea, no va alineado con lo que él le dice a las acciones que hace en ella o sobre ella. Amén. Entonces, uno de los principios que podemos decir es que si yo obedezco a Dios, entonces yo estoy llamando a Dios. Y que mi obediencia no es más que una manifestación de mi amor hacia el Señor. Amén. O una consecuencia. Versículo 22, allí mismo en Juan 14. Versículo 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra ¿qué? Guardará. Fíjense que lo viene repitiendo nuevamente. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahora entendemos por qué
no hay esa manifestación de Dios en todos. No hay esa manifestación de Dios en todo, porque Él lo dice allí como un principio. O sea, el que me ama guarda mis mandamientos. Y por cuanto guarda mis mandamientos, yo me manifestaré a Él. O sea, que por cuanto hay obediencia, hay manifestación del Señor en esa persona. Pero si no hay obediencia, no podemos esperar que haya una manifestación de Dios en nosotros. Amén. Primera de Juan capítulo 5, versículo 2. Primera de Juan capítulo 5, versículo 2 dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Y nuevamente aquí lo repite. ¿Cuándo qué? Cuando amamos a Dios y qué? Y guardamos sus mandamientos. Fíjate que el Señor está siendo bastante incisivo con el tema, ya, acerca de el guardar sus mandamientos y cómo nosotros guardamos sus mandamientos o manifestamos que guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos ¿qué? Sus mandamientos, y sus mandamientos no son ¿qué? Gravosos. Amén. Entonces, el guardar sus mandamientos o su palabra, digamos que la he dividido aquí en tres cosas primordiales. Y la primera es conocer. Conocer. Entonces, aquel que conoce es aquel que el Señor le ha permitido oír, ¿verdad? Le ha permitido oír su instrucción. Nadie puede llevar a cabo algo si antes no ¿qué? Si antes no lo conoce, si antes no lo oye, ¿verdad? Entonces, a lo primero que nosotros tenemos que recurrir o exponernos es al oír, al conocer lo que Dios nos quiere decir. Amén. Es lo primero de lo que nosotros nos debemos de exponer. ¿Ya? Porque absolutamente nadie puede obedecer lo que no conoce. Es imposible que una persona obedezca aquello que desconoce. Es totalmente imposible, ¿verdad? Es difícil. Entonces vamos a mirarlo allí en Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice, cualquiera pues que ¿qué? Mateo 7, 24. Dice, cualquiera pues que me ¿qué? Que me oye estas palabras y ¿qué? Y las pone por obra y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea que nadie puede hacer si previamente no ha ¿qué? No ha oído, no ha escuchado, ¿verdad? Por eso es importante, es muy importante el nosotros venir a congregarnos, el nosotros compartir como familia de Dios, amén. Porque es la única manera en la que nos exponemos a escucharlo, es la única manera en la que nos exponemos a conocerlo, amén. Entonces, allí también en el Salmos 119, versículo 33. También habla acerca de eso y dice, Salmos 19, 33 dice, enséñame, oh Señor, ¿el qué? El camino de tus estatutos. ¿Y qué? Y los guardaré hasta el fin. Nuevamente allí el Señor nos confirma, enséñame para yo poder ¿qué? Guardarlo, ¿verdad? Para yo poder guardarlos. El segundo punto, después de conocer, es entender. ¿Y qué es entender? Bueno, entender es asimilar, es discernir, es captar eso que estoy oyendo. Y eso es muy importante porque aquí nosotros requerimos de la intervención divina para poder entender. O sea, necesitamos que el Cristo que nos habita, que el Espíritu Santo que nos habita, nos ayude a discernir esa palabra que el Señor nos está diciendo. Que nos ayude a entender eso que el Señor nos está diciendo.
Porque una interpretación que yo le puedo dar a la palabra es si yo intento entenderla de manera natural. Pero otra interpretación muy importante es que el Señor, por medio de su Espíritu, me permita asimilar y me permita entender eso que Él me está dando a conocer. Amén. Son dos cosas muy diferentes y que le podemos dar interpretaciones diferentes si no tenemos la ayuda del Espíritu que está dentro de nosotros para que nos ayude a asimilar eso que el Señor nos está diciendo. Amén. Y por eso es que muchas veces la gente saca interpretaciones. ¿Y por qué saca interpretaciones completamente diferentes? Hombre, porque sencillamente ha hecho una interpretación natural acerca de lo que él cree que eso que el Señor está diciendo es lo que está diciendo. ¿Ya? Entonces, yo opino desde mi punto de vista natural que eso es lo que el Señor está diciendo, pero otra cosa muy diferente es lo que realmente el Señor me está diciendo a mí. Y para eso, ¿qué necesito? Para saber qué es lo que exactamente el Señor está diciendo. Pues discernimiento, y ese discernimiento me lo da el Espíritu. Amén. Entonces aquí en el Salmo 119, ahí mismo, pero en el versículo 34 nos dice, miren, dame entendimiento. ¿Dame qué? Dame entendimiento, o sea, permíteme discernir, permíteme conocer, permíteme comprender y guardaré ¿qué? Tu ley y la cumpliré de todo corazón. Amén. Ahora vamos a Romanos capítulo 12, versículo 2, en donde también se nos confirma. Dice, Romanos 12, 2, no os conforméis a qué? A este siglo, a este sistema, a esta manera de pensar, sino transformados por medio de qué? De la renovación de vuestro qué? Entendimiento. Y esa renovación de vuestro entendimiento, ¿cómo se da? Se da por el Espíritu, se da por el Espíritu, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El único que nos puede ayudar a comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, es el Espíritu. Es el Cristo que nos habita. Amén. No hay otra manera. Efesios 3:17 también nos los confirma. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de ¿qué? De comprender, de entender, de asimilar con todos los santos cuál es qué, cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la profundidad y cuál es la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, sin Cristo, sin el Espíritu Santo, es imposible llegar a ese entendimiento, a esa comprensión y llegar a poder nosotros asimilar lo que realmente el Señor nos quiere decir. Amén. Efesios 1, capítulo 1, versículo 15. También allí nos sigue confirmando. Dice, por esta causa, también yo, habiendo que oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación en qué, en el conocimiento, en aquello que Él me ha permitido conocer, para que yo pueda entender eso. Necesito que el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación me hagan entender, me hagan comprender y me hagan asimilar lo que el Señor me quiere decir. Amén. Y el tercer punto, después de conocer, después de entender, después de recibir y después de asimilar, es obedecer. Obedecer. ¿Qué es obedecer? Bueno, obedecer es cumplir, es acatar, es someterse, es llevar a cabo. Esto se da inmediatamente después que conozco, inmediatamente después que entiendo y que recibo, ¿verdad? Porque no puedo obedecer a aquello que no entiendo y a aquello que no he conocido. Entonces, ese es el último paso, obedecer.
es llevar a cabo. Entonces aquí el Señor, miren lo que nos dice. Vamos a Primera de Juan capítulo 2 versículo 4. Cuando una persona ha recibido, ha entendido, ha asimilado lo que el Señor le ha dicho, está completamente dispuesto a obedecer lo que el Señor le ha dicho. Entonces en Primera de Juan capítulo 2 versículo 4 dice, el que dice, yo le conozco y no qué, y no guarda sus mandamientos, ¿qué dice el Señor? El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, o sea, el que la conoce, la entiende y la obedece, en este verdaderamente el amor de Dios que se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Amén. Santiago 1:22. Allí en Juan el Señor pues nos confirma exactamente eso. O sea, nadie puede decir yo le conozco, sino que si no guarda sus mandamientos. O sea, nadie puede decir yo conozco al Señor si yo no lo obedezco, si yo no hago lo que el Señor dice. Tal es un mentiroso, tal cual como lo dice ahí Juan. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de ¿qué? De la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será ¿qué? Bienaventurado en lo que hace. Amén. Confirmándonos allí el Señor de su propósito eterno para con nosotros, que es el que ¿qué? El que podamos conocerlo, podamos entenderlo y podamos obedecerlo. Amén. Primera de Reyes capítulo 2, versículo 3. Dice, guarda los preceptos del Señor tu Dios, andando en ¿qué? En sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Mateo 7:21. Miren lo que nos dice aquí el Señor. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? El que hace la voluntad, o sea, el que guarda mis mandamientos, el que conoce, el que ha entendido, el que ha sacado el tiempo para entender, el que le ha pedido dirección al Espíritu para poder asimilar, el que ha obedecido mis mandamientos, ese que hace mi voluntad, ese es el que entra en el reino de los cielos. Entonces, el conocer al Señor básicamente implica obedecer al Señor. ¿Ya? Obedecer al Señor. Si no se manifiesta obediencia hacia el Señor, entonces no podemos decir que hay un amor genuino de parte de nosotros hacia el Señor. ¿Ya? Que podemos estar en un proceso, pero no podemos decir que nuestro amor es completamente genuino. ¿Ya? Estamos todos en el proceso de crecimiento, pero tenemos que entender que el propósito de Dios y que la meta es poderlo obedecer plenamente, a cabalidad, sin objeciones, ¿verdad? Esa es la idea y ese es el deseo del Señor. Ahora, para ello no hay excusa. No hay excusa. Recordemos que el Señor nos ha dado un regalo maravilloso y es su Espíritu. El Espíritu Santo de Dios que nos habita ha sido un regalo extraordinario que el Señor nos ha dado. Porque es a través de su Espíritu con el que yo puedo entender, que yo puedo asimilar y que yo puedo tener una dirección y una guianza
de ese Espíritu para poder llevar a cabo lo que Dios quiere. Sin la ayuda del Espíritu es imposible, pero con la ayuda del Espíritu es completamente posible. Amén. Y este tipo de regalo que nos dio el Señor, que fue su Espíritu en nosotros, el Cristo que nos habita, nosotros no tuvimos que hacer absolutamente nada. O sea, podemos decir que es un regalo inmerecido, pero que por la gracia del Señor, por su misericordia y por su amor hacia nosotros, hoy podemos disfrutar de ello. Amén. Hoy podemos experimentarlo, hoy podemos sacar provecho de la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Entonces allí nos lo confirma el Señor en Juan 16, versículo 13, que en ese momento que se la dio a la iglesia, pues era una promesa, pero ya hoy no es una promesa, ya es una realidad. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, diga, ya el Espíritu está en mí, ya el Espíritu está en mí. Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que ¿qué? Lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestra labor y nuestro trabajo? Pues disfrutar del Espíritu, ¿verdad? Experimentarlo, sacar el provecho para el cual Dios nos los ha dado. El Espíritu Santo no está en nosotros de lujo. El Espíritu Santo es un regalo que nosotros no podíamos pagar, pero que por la misericordia y la gracia del Señor hoy lo tenemos. Amén. Eso es como cuando, hagamos la analogía, cuando un padre le dice a su hijo que le va a dar, que le va a regalar un curso. Póngale usted de idioma, de inglés, francés, lo que quiera. Pero el hijo no tuvo que pagar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el padre se lo dio, ¿verdad? Pero el padre no solamente le dio el curso, le pagó el curso, el instructor que le iba a enseñar ese idioma, sino que también le dijo, bueno, te voy a dar las herramientas para que tú puedas llevar a cabo con éxito el aprendizaje de ese curso. Y le compró los libros, le compró los cuadernos y todos los utensilios que el hijo necesitaba para el aprendizaje de ese idioma. Pero no solamente eso, también le dijo, bueno, no te preocupes porque también te voy a dar el transporte para que te puedas transportar, ir al instituto, a la universidad o donde necesites ir para educarte y poder aprender ese otro idioma. ¿Qué hizo el hijo? O sea, o qué debe hacer el hijo. ¿Cuál es la labor del hijo allí? Pues simplemente ponerse a estudiar, ¿verdad? Dedicarse, sacar el tiempo, recibir las clases. Esa es la labor del hijo. De la misma forma, hace Dios con nosotros. O sea, te estoy poniendo un ejemplo natural, pero llevemos ese ejemplo natural al mundo espiritual. ¿Qué hace Dios con nosotros allí? Pues nos dio todo. Nos ha dado su palabra. Pero nos ha dado también la herramienta para nosotros poder entender y poder asimilar esa palabra, que es el Espíritu. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Pues hacer uso de él. Es buscarlo en intimidad. Pero un padre natural que le da todo eso al hijo y que resulta que el hijo no hace la más mínima intención en aprender, en buscar, toma en poco el curso. ¿Cómo se pone el padre? Pues se entristece, ¿verdad? Se molesta. ¿Por qué? Porque el hijo no aprovechó esos beneficios que el papá le estaba dando. De la misma manera sucede en el mundo espiritual con el Señor. Cuando nosotros no sacamos provecho y no obedecemos a lo que el Señor nos dice para que podamos entenderlo y para que podamos llevar a cabo el propósito que Él tiene para nuestras vidas. La enseñanza y el consejo que el Señor nos da no es en vano, hace parte del propósito, ¿verdad? Hace parte de nuestro propósito. Pero si tomamos en cuenta, si no tomamos en cuenta eso, sino que lo desechamos y lo tomamos en poco, pues sencillamente
retrasamos completamente el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Es culpa de Dios? Pues no, ya nos ha dado todo. ¿De quién depende? De nosotros. O sea, nosotros como hijos tenemos que ser diligentes en conocer, diligentes para buscarlo y poder entenderlo, pedir dirección del Espíritu para que nos guíe, y de esa manera nosotros poder entender lo que Dios quiere y asimilar y recibir y poder ser transformados. Porque el proceso de transformación se da es únicamente cuando nosotros lo obedecemos. Amén. Vamos allí a Juan capítulo 14, versículo 15. Una vez más nos dice el Señor en el Evangelio de Juan, dice, si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Pero ya no estará, ya está. O sea, ya no es ya el Señor estaba hablando allí en futuro, pero ya ese no es un futuro, ya ese es nuestro presente. Ya es una realidad, ya no es una promesa. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 4. Dice, Efesios 2, 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con ¿quién? Con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia que soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de ¿quién? Es don de Dios. Amén. Es don única y exclusivamente del Señor. Nosotros no tuvimos que hacer absolutamente nada para que nos sentaran en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Tito capítulo 2, versículo 11. Miren lo que dice Tito. Tito 2, 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a quienes, algunos, a todos los hombres. Ok. Ahora, la pregunta es, ¿por qué si la gracia se ha manifestado para salvación a todos los hombres? Porque no todos los hombres han experimentado esa gracia. Porque no han tomado la decisión de obedecer al Señor, básicamente. Porque no han tomado la decisión de rendir sus vidas a Él a plenitud. Pero lo que dice allí Tito es que la gracia se ha manifestado para salvación a todos. El tema es que no todos están dispuestos a pagar el precio que se requiere para disfrutar de esa salvación. Amén. Y fíjense que lo que dice allí en el versículo 12, que nos lo confirma, enseñándonos que renunciando ¿a qué? A la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, tiene que haber una renuncia de parte de nosotros a nuestra voluntad, a nuestros deseos y a nuestra intención, para nosotros poder disfrutar de
de esa salvación. Amén. Recordemos que el pastor nos ha enseñado muchas veces aquí que la salvación es constante, ¿verdad? La salvación es diaria. O sea, la salvación no es algo que se da de un día para otro, sino que diariamente nosotros estamos en ese proceso de salvación. Amén. Romanos capítulo 6, versículo 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de quiénes, de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino ¿a qué? Bajo la gracia. Ojo, allí el pecado no se enseñorea de quiénes, es la pregunta. Exactamente, de los que están bajo la gracia. Mire lo que dice, que pues, versículo 15, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de qué? De la obediencia para justicia. Y aunque a veces nosotros no somos conscientes de eso, pero permanentemente, diariamente, en nuestras vidas, nosotros estamos siendo esclavos de algo o de alguien. Estamos siendo esclavos de algo o de alguien, ¿verdad? Lo que nos debemos de preguntar con frecuencia es, ¿nosotros de quién estamos siendo esclavos? ¿A quién estamos obedeciendo? Porque el esclavo obedece, ¿verdad? El esclavo obedece. La pregunta es, ¿a quién estamos obedeciendo? ¿Estamos obedeciendo nuestros pensamientos, nuestros deseos carnales, nuestra voluntad, nuestra intención? ¿O estamos siendo esclavos del Señor y sometiéndonos a la voluntad y a la intención del Señor? Esa es una pregunta que nos debemos de hacer nosotros permanentemente, diariamente. En esta semana, ¿yo de quién fui esclavo? En esta semana, ¿yo a quién obedecí? En esta semana, ¿yo de quién me dejé guiar? En esta semana, ¿fui esclavo de la ira? ¿O en esta semana fui esclavo del amor? ¿De quién fui yo esclavo? Porque eso nos ayuda a nosotros como que a ubicarnos y a que el Espíritu nos pueda ayudar. Bueno, en esta semana definitivamente perdí la materia en esto y esto. Voy a pedirle al Señor que me ayude, porque no puedo seguir así. Mi proceso de transformación no puede estar estancado. Tiene que evolucionar, tiene que avanzar. No se trata de que tú lleves en estos momentos, digamos, no es que no se trate, porque al final ese es el propósito del Señor. Pero si no has cumplido y has detectado que definitivamente estás siendo esclavo de algo diferente a lo que el Señor quiere que seas esclavo, pues que tú puedas ser consciente de eso y que tú puedas cambiar y que tú puedas evolucionar. Aquí estoy fallando, esto lo tengo que corregir. Pero lo peor que podemos hacer es que entendamos y el Señor nos hace ver que estamos fallando en algo y sigamos en eso mismo. ¿Por qué? Porque lo que eso concluye es que no estamos dispuestos a renunciar, es que no estamos dispuestos a cambiar. Y ese no es el propósito, esa no es la intención. La intención es que podamos ser transformados a la voluntad del Señor, a lo que el Señor nos quiere, como Él nos quiere moldear. Recuerda que nosotros somos un barro en la mano del Señor y que tenemos que estar dispuestos a ser moldeados. ¿Ya? Y que debemos estar dispuestos, como decía la pastora, a renunciar a lo que no le agrada al Señor. Amén. Entonces,
Mire lo que nos dice 1 Corintios 10:12, dice, así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Por eso es que permanentemente debemos estar, Señor, ayúdame a 1 Corintios 10:12, ayúdame a poder identificar aquella cosa en la que yo estoy fallando, aquella cosa de la que yo estoy siendo esclavo, pero no precisamente de ti. Estoy siendo esclavo del enojo, estoy siendo esclavo de la ira, estoy siendo esclavo de la desobediencia. Amén. Miren que en Juan 15, versículo 5, vamos allí, lo que nos dice Juan capítulo 15, versículo 5. Dice, yo soy la vid y vosotros ¿qué? Los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea, no podemos estar desconectados, no podemos estar separados. Tenemos que estar anclados permanentemente en el deseo y en la voluntad del Señor para con nosotros. Porque somos eso, somos pámpanos, somos dependientes. Somos dependientes permanentes del Señor. Aunque haya un crecimiento, seguimos siendo dependientes. Y vamos a seguir siendo siempre dependientes. Amén. Aunque sigamos siendo hijos. Naturalmente llega un momento en donde los hijos no son dependientes de los padres. Pero espiritualmente siempre vamos a ser dependientes de nuestro Padre. Amén. Juan capítulo 10, versículo 9. Juan 10, 9. Dice, yo soy la puerta, y el que por mí entrare, ¿será qué? Será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Entrar permanentemente nosotros por esa puerta. Amén. Aunque sea estrecha, entrar por la puerta. Porque se nos dibuja y se nos pinta una puerta amplia, ¿verdad? Que es muy fácil, de la cual es muy fácil entrar. Pero esa puerta no es una puerta que a nosotros nos conviene como hijos de Dios. Amén. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. Porque aunque a veces creamos que no podemos, fíjate lo que nos dice aquí el Señor. En 2 de Corintios 12, 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. A veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, de acuerdo a nuestro conocimiento, de acuerdo a nuestra sabiduría. Y cuando las cosas no nos salen de acuerdo a nuestro conocimiento y de nuestra sabiduría, entonces nos frustramos, ¿verdad? Pero el Señor nos invita a que reposemos en Él y a que lo hagamos a la manera en la que Él dice que hay que hacerlo. Amén. Cristo es nuestra gracia y esa gracia debe ser suficiente para nosotros. Vamos allí mismo a 2 de Corintios 4, versículo 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no que de nosotros. Primera de Corintios 4, 7. Segunda de Corintios 4, 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no que y no de nosotros. Amén.
Primera de Timoteo 1:12. Primera de Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Esa misma gracia que transformó a Pablo es la misma gracia que nos transforma a nosotros. Porque por cuanto lo hizo con Pablo, pues también lo puede hacer con nosotros. Ahora, ¿cuál fue la clave del éxito de Pablo en eso? Pues que Pablo estuvo dispuesto a renunciar a todo lo que él era, a todo lo que él tenía, a su posición. Estuvo dispuesto a renunciar a su voluntad y a sus deseos. Y eso mismo es lo que el Señor quiere, que nosotros podamos renunciar, porque esa misma gracia que lo transformó a él también nos puede transformar a nosotros. Amén. El Señor no nos quiere perfectos, el Señor nos quiere obedientes. Amén. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo que en Cristo que me fortalece. Ahora, esa fue una expresión que utilizó el apóstol Pablo, pero el deseo y la voluntad del Señor es que nosotros podamos llegar a ese nivel de pensamiento. Amén. Que no solamente sea una confesión, sino que sea una realidad en nuestro corazón. Que todo lo podamos en Cristo que nos fortalece. Que Cristo verdaderamente sea nuestra fortaleza. Amén. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 1. Dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación, ¿de qué? Te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Amén. El tiempo aceptable es ahora, es hoy. El día de salvación es hoy, es permanente, es diaria. La salvación no fue por un momento, nuestra salvación es permanente. Amén. Todos los días son días de salvación para nosotros. Amén. Y por último vamos a leer allí en el Salmos capítulo 27, versículo 1. Salmos capítulo 27, versículo 1. Dice, el Señor es mi luz y mi ¿qué? Y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me atemorizaré? Amén. El Señor es nuestra salvación, el Señor es nuestra fortaleza, el Señor es nuestro reposo. Amén. En Él debemos confiar y en Él debemos depositar todo aquello que nos esté inquietando. Amén. Porque ese es su deseo. Amén. Él nos dijo, venid a mí todos los que estéis cargados y yo os haré ¿qué? Yo los haré descansar, yo los haré reposar. Que sea diariamente el Señor nuestro reposo y que sea diariamente el Señor nuestra guía. Que cada día podamos entender que si no nos sometemos a ese proceso de transformación, pues definitivamente va a ser inútil que nosotros podamos crecer y que podamos evolucionar en
en su conocimiento y en su deseo. Amén. Que nosotros podamos experimentar a Cristo como Dios quiere que lo experimentemos. Creo que nos falta muchísimo, que ya llevamos un camino, pero que nos queda mucho camino por recorrer aún. Amén. Pero que bueno, que lo principal es que tengamos la voluntad, que tengamos la intención, pero sobre todo que estemos dispuestos a, a renunciar, a mi yo y que el Espíritu pueda hacer en nuestras vidas lo que Él quiere. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, Dios. Gracias una vez más, Dios, por permitirnos estar aquí delante de ti, Señor, con un corazón confiado, entendiendo que tú eres nuestra salvación, entendiendo que tú eres nuestro Redentor, entendiendo que tú eres la gracia que nos transforma, Señor. Ayúdanos cada día para que nosotros podamos rendir nuestros corazones a ti y que podamos estar sometidos a tu voluntad y a tu propósito, porque sabemos que haciendo tu voluntad, conociéndote, entendiéndote, obedeciéndote, Señor, podemos llegar a guardar tus mandamientos, Señor, y a manifestar nuestro amor hacia ti. Que cuando digamos que te amamos es porque te estamos obedeciendo y porque estamos guardando tus mandamientos, Señor, tu palabra, tu verdad. Oh bendito Padre, gracias cada día y ayúdanos a cada uno de nosotros para que podamos identificar aquellas cosas en nuestro corazón que no son agradables delante de ti y que podamos renunciar a ellas, que podamos renunciar a todo aquello que no nos permita seguir edificándonos, que nos impida crecer. Que seas tú, Espíritu Santo, cada día inquietándonos, que seas tú cada día, Espíritu Santo, revelándonos, que el Cristo que nos habita pueda seguir creciendo en nosotros y que se manifieste de una manera natural, que se manifieste de la manera en la que tú quieres que se manifieste, Señor. Padre, gracias, porque como hijos, una vez más te decimos que te necesitamos, Señor, que dependemos de ti, que dependemos de tu palabra, que dependemos de tu presencia, que dependemos, oh bendito Padre, 100% de ti, Señor. Muchísimas gracias, Señor. En Cristo Jesús, con acción de gracias te decimos amén y amén.